Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por asistir hoy a esta clase magistral del doctor Arrese Igor. El doctor Arrese Igor va a ofrecer una clase magistral sobre, en este caso, Hermann Cohen. Para nosotros es muy importante, como Cátedra de Estudios Judíos Moses Mendelssohn, la ponencia de hoy, la clase de hoy, porque es un modo de reponer el pensamiento de un filósofo cuya labor especulativa ha estado sobre todo abocada tanto a escorzos de tipo epistemológicos, de filosofía especulativa, como en una muy precisa articulación de estos desarrollos con dimensiones políticas. Precisamente en la trazabilidad de este pensamiento, a nosotros nos importaba mucho el hecho de poner luz a una tradición del pensamiento socialista en el siglo XIX que no remonte únicamente a, por ejemplo, la ya ponderado acervo del socialismo precapitalista romántico de Landauer, sobre el que, por ejemplo, Michel Louis se refirió, y en cambio redescubrir esta tradición de un pensamiento socialista, emancipador, de raíz neokantiana, liberal en un sentido no insular, sino quizás herderiano, continental, humboldtiano seguramente. Entonces nos interesaba reponer esta tradición nuevamente, porque aparte nos parece muy importante políticamente. Y es un trabajo de despejar la maleza, ¿no? Y ir encontrando, no quiero decir senderos porque me trae malos recuerdos, sobre todo si son del bosque, pero me parece muy importante ir deshojando este camino. Bueno, el doctor Héctor Oscar Arrese Igor es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, fue becario varias veces en universidades alemanas, en Halle-Wittenberg, es investigador del CONICET, es profesor investigador de la Universidad de La Plata, es autor de varios trabajos en publicaciones científicas sobre el pensamiento de Hermann Cohen y de Fichte, ha publicado este libro Derecho, Intersubjetividad y Justicia en torno al pensamiento de Fichte y Cohen. Finalmente había traído, porque me pareció interesante también, este pequeño libro sobre Heinrich Heine y el judaísmo de Hermann Cohen, editado en la Argentina en el año 1946 por la Sociedad Hebraica Argentina, cuando fatigaba su sala de conferencias Borges, Mallea, Mastronardi, Gombrowicz. Y es una edición preciosa que no solo trae el texto sobre Heine, sino que trae un texto que también creo que es relevante en términos de lo que el doctor Arrese se va a referir. Es un texto muy pequeño que se llama El Sábado, su significación histórico-cultural, que es un texto, como decía, muy interesante porque
lo que encuentra Hermann Cohen en el sábado, en el sentido en que el sábado no compensa, no indemniza la labor de la semana, sino en el sentido de que el sábado, como abrogación del tiempo lineal que intercambia los instantes, es una suerte de abrogación de ese tiempo económico, de cesación, de inoperosidad. Y es muy interesante también, de nuevo, cómo en este trabajo sobre el sábado es un trabajo de hermenéutica bíblica, de crítica social y al mismo tiempo de reflexión filosófico-especulativa. Así que es un trabajo precioso porque convergen en él todas las notas salientes que uno puede encontrar en el pensamiento de Cohen. Así que bueno, nuestras conferencias anteriores justamente fueron sobre Moses Mendelssohn. Luego vamos a tener una conferencia a cargo del doctor Galimidi sobre Leo Strauss. Así que estamos tratando justamente de iluminar este acervo, esta tradición, y por eso para nosotros es muy importante poder contar y disfrutar de la clase hoy del doctor R.C. Igor. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Si no escuchan bien, avísenme. Espero que la voz salga. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, en primer lugar, agradezco mucho a la Cátedra Libre la invitación, la organización de este evento, la publicidad, todo lo que significa, la logística, todo eso es muy complejo y les agradezco mucho todo lo que han hecho. Agradezco mucho a toda la gente que vino a presenciar esta conferencia sobre Cohen, un autor poco difundido en nuestro medio, a colegas presentes, amigos presentes que han venido, una gran alegría verlos entre el público, ¿sí? La última conferencia, la que dictó Rodolfo Vicia, justamente en la parte final discutimos, conversamos sobre el concepto de humanidad y de subjetividad, a propósito de la música de Schoenberg, pero el tema es ¿qué significa la subjetividad para el judaísmo? Terminamos con eso la última conferencia y justamente creo que es un buen comienzo para esto. No es un buen comienzo, es el eje un poco de esta conferencia, ¿sí? ¿Qué significa para Cohen la subjetividad y qué relevancia tiene ese concepto de subjetividad, que es la autoconciencia, para su teoría del socialismo y su ideal socialista, y su tratamiento de la problemática del judaísmo? Entonces, un poco el eje va a ser ese concepto de subjetividad, que fue el eje que dejamos pendiente en la última conferencia que dictó Rodolfo Vicia. Ahora bien, como dije anteriormente, Cohen es un autor poco difundido en nuestro medio, pero no solo Cohen está poco difundido, sino en general el neocantismo de fines del siglo XIX también es poco difundido. Entonces, cuando uno lee a Cohen, cuesta muchas veces entender en qué contexto está hablando, y con quiénes está discutiendo, frente a quiénes está reaccionando, cómo lo hace, etc. Así que de ese modo quería ubicar en primer lugar un poco al neocantismo, en el movimiento en el cual Cohen tomó posición y desarrolló su teoría, ¿sí? En primer lugar, yo a Cohen lo entendería como un kantiano. Yo creo que su irrupción, su aparición en el mundo filosófico, fue como un comentador de Kant, un gran comentador de Kant, los kantianos me pueden decir, un gran comentador, porque sus primeras publicaciones fueron 3 grandes comentarios de la obra de Kant, ¿sí? En primer lugar, la teoría kantiana de la experiencia, que es de 1871. En segundo lugar, la fundamentación de la ética de Kant, 1877. Y en tercer lugar, la fundamentación de la estética de Kant, 1889. Esa fue la primera obra de Cohen, ¿sí? Él apareció como un kantiano y yo creo que es básicamente un gran kantiano, y desde ahí hay que tratar de entender cómo trata él el problema del judaísmo, cómo trata él el problema del socialismo, cómo discute con su época, etc.
Por lo tanto, hay que ubicar el neokantismo en el entorno político, en el cual, histórico y científico, en el cual fue surgiendo. Yo creo que un momento fundamental que podríamos señalar para hablar del neokantismo es, para variar, un momento de caos político, lo cual la historia nos tiene acostumbrados, ¿sí? Y no es ni más ni menos que la derrota de la Revolución del 48, que impuso en Alemania un clima de una política reaccionaria y la expulsión masiva de, sobre todo, los filósofos hegelianos, sospechados de izquierdismo, actitud subversiva, etc. Se calcula que en total, no solo los filósofos hegelianos, sino en total los disidentes que emigraron, que tuvieron que emigrar a causa del fracaso de esta revolución, fueron 750.000. Esa es la cifra que da Ulrich Sieg, entre 1850 y 1855, y ahí se produce un quiebre. No solamente tuvieron que emigrar, sino que quienes quedaron en Alemania sufrieron, por supuesto, todo tipo de hostigamientos y persecuciones, ¿no? Entre ellos, por supuesto, Feuerbach, Ruge, Bruno Bauer. Nietzsche clasificó, denominó a esta época como el aire de pantano de los años 50, es del Zugluft del 50er Jahre, para tener una idea del clima que se vivía. El biógrafo de Hegel, Karl Rosenkranz, llegó a poner que la historia lo ponía, leer los diarios, los periódicos, lo ponía Geschichtskrank, enfermo por la historia. Se desilusionó mucho de la política de Rosenkranz y en 1853 publicó su Estética de lo feo, que era como veía a su época. La represión en la universidad fue muy fuerte y la dialéctica hegeliana fue perdiendo fuerza e importancia. Tal es así que los hegelianos fueron condenados prácticamente a enseñar estética como única disciplina, porque se la veía como una disciplina inofensiva, aunque yo no creo que lo sea, pero bueno. En esta época es que tiene auge la filosofía de Schopenhauer, ¿sí? Que estaba en consonancia con el carácter de la época en que se vivía, ¿sí? Y por otro lado, la valoración de las ciencias empíricas, ¿sí? Surge la valoración de la historia como ciencia de referencia de la filosofía, es decir, la filosofía entendida como una historia de la filosofía. Es el caso de Erdmann, Kuno Fischer, Friedrich Überberg y Edward Seller, que entendían a la historia de filosofía como un modo de hacer filosofía, ¿sí? Por otro lado, el abandono de la dialéctica hegeliana dio lugar a un positivismo creciente que llegó a tener ribetes grotescos, digamos. Está la famosa expresión de Jacob Moleschott, que decía que el cerebro secreta pensamientos, del mismo modo que el hígado secreta bilis. O Ludwig Böchner, en su obra Energía y Materia, de 1855, que fue un bestseller, conoció 19 ediciones, que tenía esta visión un poco, para mí, rústica de la conciencia y de la filosofía. Pero hay un momento fundamental, creo yo, para pensar el neokantismo, que es la conferencia que dicta en 1855 el físico y fisiólogo Hermann Helmholtz. Dicta en Königsberg una conferencia titulada sobre el acto de ver de los seres humanos. Y aquí se produce un quiebre con el materialismo. Helmholtz dice, la percepción no es, digamos, la afectación pasiva del órgano por el mundo exterior, es decir, un materialismo grotesco, digamos, sino que la percepción, el órgano sensorial, juega un rol activo también. Entonces hay que entender cómo es el acto de conocimiento de percibir, ¿no? Dice, la luz es luz, dice Helmholtz, solo una vez que encontró un ojo que la pueda ver. Si la luz es luz para un ojo, no hay una concepción pasiva de la conciencia. Y Helmholtz fue, en esa conferencia en 1855, uno de los primeros en plantear la necesidad de volver a Kant. Pero de volver a Kant en el sentido particular, que consiste en poner en armonía a la ciencia con la filosofía. Justamente acá se ve la reacción contra la dialéctica hegeliana, entendida como un pensamiento abstracto y alejado de lo científico. Otro momento importante
del surgimiento del neokantismo fue el congreso que tuvo lugar en Göttingen hacia 1854, donde concurrieron científicos naturales, con Helmholtz a la cabeza, y materialistas duros, digamos, con Bergner, Mollschott, etc. En el congreso de Göttingen se planteó el debate justamente de volver a Kant para poder entender a la ciencia. Ulrich Sieg, que también atribuyen el apoyo que tuvo de parte de varios científicos, esta idea de volver a Kant, y la necesidad de salvar a los objetos de la fe, el alma, Dios, etc., sacarlos de la ciencia natural y mecánica y trasladarlos a otro ámbito donde tuvieran su lugar, digamos, y no quedaran absorbidos y negados radicalmente por el materialismo monista. Un hegeliano importante fue Lotze, Rudolf Hermann Lotze, quien conoció a Kant en Leipzig, gracias a su maestro Christian Weisse. Weisse era un hegeliano, pero le pareció importante conciliar, digamos, la teoría del desenvolvimiento de la idea de la historia con alguna concepción de la libertad del sujeto, la libertad individual. Y Weisse fue quien le inspiró a Lotze para descubrir a Kant. En 1858 se produce otro hecho político fundamental, que fue la subida al trono de Prusia del príncipe Guillermo, Wilhelm. ¿Por qué? Porque Wilhelm lo que implantó fue una política liberal que revolucionó todo el clima reaccionario que se vivía hasta ese momento. Y ahí el neokantismo tuvo un lugar fértil para crecer. Y a su vez se provocó, digamos, se instaló la figura de Kant, Schiller, Fichte y Kant, pero Kant en particular, como un filósofo nacional. Esta idea de Kant como un filósofo nacional provocó reacción posterior de marxistas como Ernst Bloch, ya en el siglo XX, que tildaban a Kant de fascista, de burgués, pero Kant no era, simplemente había sido entronizado por la monarquía prusiana en aquel momento. Luego Kuno Fischer ya intentó entender a la teoría kantiana como a la filosofía como una teoría del conocimiento, como una teoría de las condiciones de validez de la ciencia natural, y Edward Seller también intentó refundar la filosofía en términos de epistemología. Otro texto importante fue el de Otto Liebmann, Kant und die Epigonen, Kant y los epígonos, de 1865, que es una especie de texto programático del neokantismo. Y con la famosa frase, entonces debe volverse a Kant, al final de cada capítulo, also muss auf Kant zurückgegangen werden. En este contexto es que Bismarck cambia al ministro de Educación y pone a Adalbert Falk, un ministro liberal, quien restringió mucho la influencia de la Iglesia en la educación. La Iglesia tiene un derecho de injerencia importante en la política educativa. Falk restringió este acceso y formuló un paquete de leyes que se conocieron como leyes de la lucha cultural, Kulturkampfgesetze. Pero cuando el obispo Pío IX fue reemplazado por León XIII, que era un poco más abierto, se aflojó el conflicto con la Iglesia y hubo que dar vuelta atrás en estas reformas. Sin embargo, es durante la gestión de Falk que Cohen ingresa a su cátedra de filosofía en Marburg, y otros kantianos también, como Otto Liebmann, Alois Piel, Wilhelm Windelband, etc. Así que ahí es donde el neokantismo tiene, digamos, asentamiento institucional. Y la figura de Lange, ¿sí? Friedrich Albert Lange, que fue el predecesor de Cohen en la cátedra y su mentor en algún sentido. Como la situación, volvamos un poquito para atrás, a 1862, la situación era tan complicada para dar clase en la universidad que Lange tuvo que aceptar un cargo como profesor de un gimnasio, pero firmó un manifiesto para que haya elecciones libres, universales, etcétera, democráticas, y fue amonestado, renunció a su cargo y consiguió un cargo de profesor en Suiza, en Zúrich, donde se fue hacia 1870. Pero paralelamente, Lange comenzó a militar, digamos, en agrupaciones socialistas, en la Arbeitervereine,
en la que tomó contacto con muchos socialistas importantes como August Bebel, Ferdinand Lassalle y Wilhelm Liebknecht. En 1965, Lange publica el periódico El Mensajero del Bajo Rin, del Pote von Niederrhein, que fue un órgano de publicaciones del Partido Socialista. ¿Sí? Refutó las tesis de la encíclica papal Syllabus Errorum de 1864, un escrito polémico, y dado que estaba Albert Falk, este ministro de Educación liberal, en el poder, fue llamado a la cátedra de Marburg, si no hubiera sido imposible, en 1871. En 1875 publica un texto fundamental para el socialismo, Lange, que se llama La cuestión, el problema obrero, iluminado a partir de su significado para el presente y para el futuro, que también es un texto programático del socialismo alemán del siglo XIX. Allí Lange desarrolla algunas tesis que Cohen luego va a retomar, ¿sí? La idea de que estaban dadas las condiciones para una revolución socialista, que había habido una evolución de la conciencia progresiva, de la conciencia humana, y ya había lugar para luchar por cierta vigencia de las libertades individuales, la libertad de conciencia, de expresión y reunión, la promoción de las cooperativas y la educación de las clases más desfavorecidas. Ahora bien, Lange era un kantiano, se veía como un kantiano, es decir que fue un crítico acérrimo del marxismo, porque lo veía como un residuo de la dialéctica hegeliana, que para él era un monstruo conceptual, ein Begriffsmonstrum. Y a su vez reclamaba la necesidad de volver a Kant a partir de las ciencias exactas y naturales. Cambiar el punto de referencia de la dialéctica hegeliana a las ciencias exactas y naturales. De ahí su segundo libro, que ya es más filosófico, que es La historia del materialismo, de 1866, que es un texto bastante complejo, en el que Lange intenta refutar el materialismo, digamos, volviendo a Kant. No sé si lo logró porque él entendía las categorías kantianas como al conocimiento como un proceso fisiológico, meramente fisiológico, es decir y las categorías como procesos fisiológicos, lo que hoy diríamos un reduccionismo. Hoy día la neurociencia, que está tan extendida, es esa idea, digamos, entender el conocimiento como un proceso neuronal, fisiológico, cerebral, etc. Y desde ahí él intentó actualizar a Kant para la ciencia del momento. Tuvo un pensamiento Lange, lo que sí instaló, que fue muy importante, creo yo, para el pensamiento de Cohen y para el neocantismo en general, fue un pensamiento abierto. Es decir, abramos la cabeza, tomemos lo que hay, analicemos la ciencia y busquemos de qué manera se puede fundamentar la ciencia como un hecho, como algo ya producido y válido en sí, digamos. Volvamos un poquito para atrás. Hermann Cohen se doctora y se traslada a Berlín, y en Berlín estudió con Steinthal, Hermann Steinthal y Moritz Lazarus, y trabajó con ellos desde una concepción de la psicología de la cultura, es decir, las causas psicológicas de los fenómenos culturales, intentando explicar los fenómenos culturales a partir de uniones causales que se dan en la conciencia. Más adelante, a Cohen le vino muy bien haber hecho este trabajo desde el punto de vista psicologista, porque luego va a ser un crítico acérrimo del psicologismo, es decir, que digamos, conocía al enemigo porque él se había formado en esa línea. Y lo contacta, Lange contacta a Cohen en 1871 a partir de la publicación de La teoría de la experiencia de Kant, que es un texto que a Lange lo impresionó mucho. Se encuentran en Marburg y encuentra que tienen muchos puntos en común, sobre todo esa actitud abierta, crítica y esa valoración de la ciencia como un producto cultural válido en sí y del cual puede partir la filosofía. Se habilita Cohen en Marburg hacia 1973, la habilitación es el segundo doctorado que tienen que hacer los profesores en Alemania, y Lange lo propone como sucesor de su cátedra en 1874. Todo ese año fue un año muy conflictivo, en el cual a Cohen le negaron sistemáticamente la cátedra por tratarse de, sobre todo un botánico, Albert Wickland, objetó el nombramiento de Cohen por tratarse de un profesor judío en una universidad cristiana. O sea, todo el 1874 Cohen estuvo sufriendo eso. Muere en 1875 Lange, y en 1876 Cohen obtiene el cargo de profesor en la cátedra de Lange, pero aclarando
se aclaró en el proceso que no era tanto en honor a la memoria de Lange, que lo había propuesto para el cargo, sino que les había interesado la orientación científico-natural de su filosofía, que era un poco el enfoque que se venía instalando en esa época. Muy bien, esto sería un poquito el pantallazo general, cómo surge el neocantismo y cuál es la idea básica. Así, volver a Kant, en la medida que es un pensamiento que permite fundamentar, digamos, las condiciones de validez de la ciencia matemático-natural y la ciencia del derecho u otro tipo de ciencias también. En el caso de Hermann Cohen, mi interpretación de la filosofía de Cohen, yo creo que él entiende la filosofía como una filosofía de la cultura, en sus diferentes ámbitos. Y entiende que hay dos grandes dimensiones, digamos, de la cultura, que son las dos grandes dimensiones de su sistema. El objeto, lo que él llama el objeto de conocimiento, que estaría, digamos, dado por la ciencia matemático-natural, el problema del objeto de conocimiento, y el problema del sujeto de acción, el sujeto moral, etcétera, que estaría detrás de la ciencia del derecho. Entonces, la filosofía teórica de Cohen, la lógica, se orienta a fundamentar la ciencia matemático-natural y la ética, la ciencia del derecho. Ahora bien, él entiende la ciencia del derecho como una teoría del Estado. Es decir, que el Estado sería para Cohen una persona jurídica que produce el derecho. ¿Sí? Por lo tanto, son idénticos la ciencia del derecho y la teoría del Estado. El Estado, en Cohen, es un ideal. Es un ideal, una serie de prescripciones que habría que cumplir, que habría que cumplir para acercarse a ese ideal que nunca puede ser alcanzado del todo. Sí, por eso, por ejemplo, Peter Schmidt, que es un intérprete suizo de Cohen, habla del Estado en Cohen como un Musterbegriff, ¿sí? O sea, un concepto modelo, un Leitbegriff, concepto guía, un Zielbegriff, un concepto meta. Es aquello que tenemos que tomar como ideal para poder instanciar un tipo de subjetividad. Como dije recién, el derecho para Cohen supone el problema del sujeto, lo que hablamos cuando empezamos la conferencia y el último minuto de la conferencia de Rodolfo Visa también. Así que el Estado está llamado a instanciar un tipo de subjetividad como persona jurídica. Y esta subjetividad es lo que se llama la autoconciencia. No sé si empezar... No, lo hablaré un poquito más adelante del problema de la autoconciencia. Para dar algunos indicios de cómo entendía Cohen el Estado y el derecho y la ética, el Estado es un ideal que nunca puede ser realizado del todo. ¿Por qué? Porque los estados vigentes, los estados empíricos, siempre están gobernados, Cohen lo denomina como estados de poder, Machtstaaten. Es decir, que son estados que están atravesados por relaciones de dominio, de dominación, de clases sociales, de grupos sociales, grupos económicos, grupos religiosos, etc., sobre otra parte de la sociedad. Es decir, que los estados reales siempre están divididos. Y el Estado, como una comunidad, que voy a entrar un poquito más adelante, siempre es algo a lo que tenemos que aspirar, pero que nunca se va a dar de modo pleno. Para entender a Cohen me parece interesante el trabajo que hace Filonenko en el libro La Escuela de Marburg, de École de Marburg, donde señala algo que a mí me ayudó mucho a entender esta filosofía, que consiste en que la teoría del derecho de Cohen puede ser entendida como un eudemonismo, es decir, como una teoría del derecho centrada en el cultivo de la fuerza vital, dice Filonenko. Me gustó mucho esa frase porque efectivamente, voy a entrar un poco en eso, el Estado se sostiene si todos los ciudadanos están incluidos y sus necesidades básicas satisfechas. Es decir, que el eudemonismo es un kantiano eudemonista, en un sentido, digamos, sería como el centro de la teoría del Estado. Luego Heinrich Günther, en dos libros de 1971 y 1972, habla sobre la centralidad del concepto de progreso en la teoría de Cohen. Yo diría lo mismo. Es decir, Cohen sostiene que el Estado es un ideal al cual siempre nos podemos acercar y hacia el cual siempre podemos progresar. Así que el Estado, dice Cohen, la temporalidad es intrínseca a la ética de la teoría del derecho. La temporalidad en el sentido de siempre estar mirando al futuro, porque
las prescripciones morales, la lógica deóntica, la lógica moral, siempre está constituida por prescripciones que tenemos que cumplir en el futuro, ¿no? Digo, vos tenés que hacer algo, lo tenés que hacer en los próximos 2 minutos, en los próximos 10 días, pero en el futuro. Es decir, que la temporalidad y la idea del progreso que señala Günther a mí me sirvió mucho también para entender a Cohen. Sin embargo, discrepo con la interpretación estándar de la teoría de Cohen, instalada por Hans Ludwig Ohlig en su libro El neocantismo de 1979, donde Ohlig sostiene que la filosofía del derecho de Cohen y la ética de Cohen no influyó en el socialismo de la época. Dice, fue una teoría meramente académica encerrada en las paredes de la universidad y no tuvo diálogo con los movimientos sociales de aquel momento. Bueno, discrepo profundamente, voy a intentar mostrar en los próximos minutos por qué discrepo la interpretación de Ohlig, una interpretación bastante aceptada. Luego la de Thomas Mayer, Harry van der Linden, quienes señalan que quien habría influido en el socialismo alemán habría sido Lange, que nombré recién, y no Cohen. Porque, bueno, la teoría de Lange, como dije recién, supone un pensamiento abierto, crítico, libre, que justamente estaba de las antípodas del marxismo revolucionario radicalizado y más del lado de la socialdemocracia de Bernstein, etc. Sin embargo, yo voy a intentar mostrar en esta conferencia que también el pensamiento de Cohen es muy relevante para entender los debates de aquel momento. Muy bien. Esto me lleva, esta provocación, a Ohlig, a van der Linden y a Mayer, total no están presentes, me lleva directamente al debate sobre el socialismo en la época de Cohen, en el cual yo creo que Cohen estaba muy inmerso y voy a intentar mostrarlo en los próximos minutos. En realidad el debate del socialismo a fines del siglo XIX es muy complejo, tiene que ver con las leyes antisocialistas de Bismarck de 1875, donde prohíbe a los socialistas hacer proselitismo. Sí, se pueden presentar como candidatos a las elecciones parlamentarias, pero no pueden hacer proselitismo. Y por eso los socialistas se juntan, se unen en el programa de Gotha. Y ahí, bueno, está el famoso libro de Marx, Crítica del programa de Gotha. Se producen todas las discusiones, las peleas, los matices, las diferenciaciones que se puedan imaginar. Ese debate no lo voy a tomar acá especialmente, sino voy a tomar el debate del socialismo kantiano, que fue un debate muy importante en aquel momento. En primer lugar, para entender el socialismo kantiano es necesario ir hacia al primer pensador que instaló este problema, que fue Rudolf Hermann Lotze, de quien hablé hace un ratito. Lotze, en su famoso libro Microcosmos, digo famoso porque tuvo muchas ediciones también, Microcosmos, Historia de la Naturaleza, Historia del Espíritu, Historia de la Humanidad, Microcosmos, Historia de la Naturaleza, Historia de la Humanidad, que es de 1856. En ese texto, Lotze desarrolla una teoría del ideal socialista fundada en la necesidad de, digamos, que las masas estuvieran controladas. Es decir, es un socialismo fundado en una idea de una monarquía fuerte, voto calificado por el nivel educativo, por Bildung, y un control de las masas. Sin embargo, hay alguna forma de cooperativismo ya en Lotze. Pero lo que a mí me llamó la atención, y creo que es el centro de la teoría de Lotze, es la idea de que las masas populares son inertes. Y necesitamos líderes que las muevan, que las manejen, que las orienten, que las conduzcan, y una monarquía fuerte que controle los desmanes, etc. En las antípodas de Lotze va a estar Friedrich Albert Lange, de quien hablé hace un rato, el mentor de Cohen. Lange justamente se posiciona fuertemente contra Lotze, y la teoría de Lange está fundada en la autogestión del movimiento obrero. Es decir, la necesidad de darles a las clases obreras un espacio para que gestionen su propia producción, es decir, un espacio, una red de cooperativas gestionadas por los mismos obreros. Lange fue un predicador incansable, recorrió todo el valle de la zona del Ruhr, en Mülheim, Essen y Elberfeld, alentando a la formación de cooperativas obreras y acompañando la formación de estas cooperativas. Y al revés de Lotze, planteaba la necesidad de que el Estado se retire y deje a los obreros que realicen su propia actividad productiva para no coartar la iniciativa de los obreros, ¿sí?
Lo interesante de Lange, que también estaba en Microcosmos de Lotze, fue que intentaron aplicar el imperativo categórico de Kant para criticar el carácter absoluto de la propiedad privada. Es decir, si la propiedad privada tiene un carácter absoluto, entonces la libertad de mucha gente va a estar coercionada, porque quienes están excluidos de las grandes concentraciones de propiedad no van a tener libertad de acción. Esto está en el Microcosmos y está en el libro de Lange, el problema obrero, su significado para el presente y el futuro, que es de 1865, con la hablé hace un ratito. Lange fue muy criticado por el ala marxista de la de la SPD, en especial Weber, quien instauró finalmente esta discusión que surgió con las leyes antisocialistas de Bismarck. Fue zanjada en el Congreso de Dresden en 1903 a favor de la posición revolucionaria, marxista revolucionaria. Y en este contexto fue que la teoría de Lange y la de Cohen, etc., fue muy impugnada, criticada por tener un carácter burgués, un carácter liberal, un carácter pacificador, de un modo de producción capitalista que era intrínsecamente violento, desde el punto de vista marxista, ¿sí? Cohen tuvo un discípulo, contra lo que dice Nozick, cuando Lindenmayer tuvo un discípulo directo, que fue Kurt Eisner, que fue un militante político que intentó llevar a la arena la teoría de Cohen y denunció a la monarquía prusiana por corrupción y fue encarcelado en 1897 por ofensa a su majestad. Fue a 9 meses de prisión. En la prisión, estando preso, escribe una carta a Cohen en la que le dice que la prisión lo volvió mucho más coheniano que antes, digamos. Wilhelm Liebknecht, un militante marxista, se emocionó por el compromiso de Eisner con el ideal socialista y lo nombró como redactor en la revista Vorwärts, que era el órgano de publicación del Partido Socialista. Allí, Eisner, como redactor, tuvo que mediar entre los socialdemócratas, con los que él simpatizaba, y los marxistas, y fue realmente compleja la tarea, porque él disentía con los socialdemócratas en el aspecto de la idea de que la lucha de clases ya no tiene actualidad, es algo superado, ya es algo del pasado. Él decía, la lucha de clases es una realidad, y disentía con el ala marxista, con la tesis marxista de que el socialismo no es una tarea moral, es una tarea de lucha política, una tarea de lucha de fuerzas. Kautsky, por ejemplo, Karl Kautsky. Eisner simpatizaba más con el ala socialdemócrata, pero disentía con los dos. La triunfó el ala marxista en 1903, como dije recién, así que en 1905 tuvo que dejar su puesto de redactor porque, bueno, no se sostenía su posición ya en ese momento. Luego participó Eisner en la Revolución de Múnich de 1918 y fue asesinado por un nacionalista fanático el 21 de febrero de 1919. No solo Eisner, hubo un debate más filosófico en torno a la posibilidad de pensar un socialismo kantiano que abarcó a varios pensadores, yo que voy a nombrar solo algunos que estuve trabajando. Konrad Schmidt, por ejemplo, en su artículo Socialismo, SUNET, Socialismo y Ética, de los cuadernos mensuales socialistas de 1900, Konrad Schmidt decía que la ética kantiana era compatible con el socialismo, es decir, que había ahí alguna puerta de diálogo entre Kant y los socialistas, pero decía también la cristiana es compatible, un montón de éticas, es decir, que dejaba abierto un juego bastante amplio y complejo. Por otro lado, de la otra punta estaba Karl Kautsky, en su libro también muy famoso que se llamaba La ética y la concepción materialista de la historia, que es de 1906, la edición que yo tengo, no sé si es la primera edición. Su libro tuvo muchas ediciones. La ética y la concepción materialista de la historia se usaba como manual en la carrera de economía, para estudiar economía marxista a principios del siglo, está en inglés y fue traducido en muchos idiomas. Kautsky era un enemigo de la idea del socialismo kantiano. No le gustaba la idea que Kant podía ser pensado como socialista, porque decía el imperativo categórico de Kant es aplicable al individuo aislado, cerrado en sí mismo, tomado aisladamente de la sociedad, y el socialismo es una propuesta comunitaria. Por otro lado, dice Kautsky, el socialismo kantiano es una mera reacción burguesa contra el orden feudal, como lo fue la Revolución Francesa, es decir, que es algo del pasado. Y finalmente impugnaba lo que él veía como una tendencia al kantismo de reconciliar, armonizar los conflictos sociales
Y dice, esto paraliza, invisibiliza la lucha de clases que de hecho se da para Kautsky en la historia. Es decir, que lo veía más bien como una posición reaccionaria al socialismo kantiano. Luego está Franz Mehring en el artículo Kant y el socialismo de 1900, publicado en el Die Neue Zeit, el Nuevo Tiempo. También del lado de Kautsky consideraba que el kantismo era una filosofía burguesa del pasado, que se rebelaba contra un orden feudal que ya no existía en aquel momento, al menos en un sentido fuerte. Y objetaba la tendencia que tenían muchos kantianos, socialdemócratas, a tejer alianzas con los liberales. Entonces estaban los socialistas, los marxistas, los socialdemócratas y los liberales. Y a veces los socialistas hacían, sobre todo los socialdemócratas kantianos, en un punto, hacían alianzas con los liberales por razones estratégicas. Y los marxistas ortodoxos no querían saber nada porque querían la revolución. Entonces, esto es culpa del esquema mental kantiano de siempre intentar reconciliar, siempre intentar armonizar las relaciones sociales, etc. Del otro lado tenemos a Franz Staudinger en su artículo Kant y el socialismo, Kant en 1904. Ese año salieron varios artículos porque fue el centenario de la muerte de Kant. Y salieron varios artículos. Este es de Franz Staudinger, quien intentó, él creía que era reconciliable la ética kantiana con el socialismo. Primero porque decía, es cierto, es verdad que el imperativo categórico aparece en primer lugar como una necesidad, como, digamos, un mandato de someter a la sensibilidad del individuo. Y esto sería un proceso que se daría en el interior de la subjetividad. Pero el imperativo categórico, en realidad, dice Staudinger, nos permite descubrir cuál es el núcleo de la ética kantiana, no la letra, sino el espíritu. Y si es una ética social, la ética kantiana, una ética que entiende al individuo en su dimensión social. Y es compatible con el socialismo porque, tomando en cuenta, sobre todo la metafísica de las costumbres, el individuo es libre cuando puede relacionarse con los demás, y puede relacionarse con los demás de modo racional cuando hay una cierta simetría. Simetría legal, todos somos iguales ante la ley, y simetría también en lo económico, que solo puede darse a una economía cooperativa. Esta es la interpretación que va a tener Cohen de Kant, en gran medida, me parece. Finalmente está Max Adler, en su artículo también Kant y el socialismo, de 1904, que también veía puntos en común entre Kant y Marx. Se hace el debate ahí. Dice, tanto Kant como Marx le otorgan un lugar muy importante a la economía en la historia. Es como una fuerza que lleva la historia hacia adelante, ¿no? En Kant, la sociabilidad y la idea de que el comercio va a terminar acabando con la guerra. Y en Marx, la economía como interpretación, la lucha, el modo de producción capitalista como una infraestructura que permite entender la totalidad de la sociedad de la época. En los dos casos, dice Adler, en Marx y en Kant, la economía tiene un carácter supraindividual, y en lo que rescata también Adler, dice, tanto en Kant como en Marx, es fundamental el concepto de independencia, de Selbstständigkeit. La independencia significaría la posibilidad el hecho de no estar sometido al arbitrio de otro. Y en lo económico eso significa una economía cooperativa, una economía sí, más inclusiva, digamos. Finalmente, Karl Forländer, en el libro de 1911, que se llama Kant y Marx, un aporte para una filosofía del socialismo, Forländer también veía mucho en común entre Kant y Marx. Decía, en ambos casos se trata de luchar por una sociedad justa y la búsqueda de la independencia económica. Esta idea de la independencia, la Selbstständigkeit, también como muy importante de los dos pensadores, quizás por la raíz republicana que yo creo que tienen tanto Marx como Kant. Esa es mi impresión. Y esta gente estos autores lo veían en ese sentido. Y dice, en los dos casos, en Kant y en Marx, hay una idea abierta del sistema. Contra los marxistas revolucionarios, así que tenían ya una teoría muy armadita de la historia, Marx era un pensador abierto, empírico, y Kant también proponía una mentalidad abierta, sin prejuicios, dispuesta a considerar a la ciencia en el estado de su tiempo tal como estaba. Es un poquito el ideal kantiano. Ahora vamos a entrar un poquito en la teoría de Cohen para ver en qué medida yo creo que es aplicable a este debate, digamos, estaba en relación, en diálogo con este debate del socialismo de esa época, contra lo que sostienen Olich, van der Linden o Mayer.
El punto de partida para entender el socialismo de Cohen es una frase que está en la introducción. Cohen escribió una introducción a la historia del materialismo de Langer, que se publicó en 1866, y en esa introducción, Langer era un psicologista, como dije hoy, pensaba el conocimiento como una actividad cerebral, fisiológica, etc. Y le pidió a Cohen que introduzca su obra, su historia del materialismo, y en la introducción Cohen discute ya con el psicologismo de su maestro, eso muestra la apertura de mente de Langer y de Cohen, digamos. Y en esa introducción está la famosa frase en la cual Cohen sostiene que Kant es el fundador, el verdadero fundador del socialismo alemán. ¿Por qué? Porque Kant sostiene que toda persona debe ser considerada en todo momento y al mismo tiempo como fin en sí mismo, no como medio para el arbitrio de otro, digamos. Y esto para Cohen es la fórmula del socialismo, la fórmula del socialismo alemán y el centro de la ética kantiana, la humanidad como fin en sí mismo. Este concepto le permite a Cohen encarar, no resolver, pero sí encarar el problema que él considera que es central en la ética, como disciplina filosófica, que es el problema de la correlación entre el individuo y la universalidad. Ese es el problema de la ética desde el punto de vista de Cohen. Buscar una mediación que permita pensar esta correlación entre el individuo y la universalidad moral. Esta mediación, como dije hoy, tiene que estar dada en la cultura humana, en alguna zona de la cultura humana, y esta zona de la cultura donde a partir de la cual se puede partir para pensar este problema de la ética es la ciencia del derecho. Por varias razones. En primer lugar, porque porque el derecho es necesario y universal. Es una ciencia necesaria y universal. ¿Por qué? Porque el Estado que produce el derecho está obligado a pensarlo de un modo necesario y universal. Necesario porque el derecho es producido, el derecho como ideal, no el derecho positivo, a partir de la expresión de la voluntad de los ciudadanos, de una voluntad común, que es la ley. Esa voluntad común expresa en la ley, en esa fórmula lingüística, ese texto que es la ley, es producto del debate de los ciudadanos en el Poder Legislativo a través de sus representantes. Esto implica que el producto de ese debate, esta ley, es necesario porque no puede ser modificado arbitrariamente. Puede ser modificado respetando los procedimientos que establece la Constitución para modificar una ley X. ¿Sí? Y los procedimientos que establece la Constitución no pueden ser modificados tan fácilmente. Es decir, que la necesidad del derecho tiene que ver con las condiciones de producción de las normas legales. Y la universalidad también, porque esta norma de la ley es producto de la deliberación de todos los ciudadanos a través de sus representantes en el Parlamento, que deben haber sido electos por el sufragio universal. Cohen considera que esta es la estructura ideal del derecho, no la real. Pero si uno analiza el sistema legal y cómo fundamentar sus condiciones de validez, Cohen sostiene que necesariamente va a llegar a postular estas categorías fundantes: la necesidad y la universalidad. Por eso Cohen era un defensor del sufragio universal, que fue un debate enorme en esa época. En esa época estaba vigente el Dreiklassenwahlrecht, el derecho según las tres clases sociales que había en la Alemania de Bismarck. Es decir, uno votaba de acuerdo a la clase social a la que pertenecía de una manera, la otra votaba por separado, elegían sus electores. Cohen dice, eso es atentar contra las condiciones de validez del derecho. ¿Por qué? Porque le quita universalidad. El sufragio debe ser universal. Todos deben poder elegir a todos los electores por esta concepción parlamentarista que él tiene del derecho. Esta voluntad común, entonces, que se expresa en la ley, en realidad es el producto de haber seguido una serie de reglas que están expresas en otro texto, como dije hoy, que es producto también de la voluntad común de los ciudadanos, que es la Constitución. Entonces, la Constitución es la que garantiza la legalidad, la necesidad de la universalidad de las diferentes leyes. Entonces, el Estado es una persona jurídica. Esta es la clave también para entender la teoría del Estado de Cohen.
Eso me pareció muy original y muy interesante porque Cohen llega a entender al Estado como persona jurídica en el capítulo 4 de la Ética, analizando la persona jurídica de la cooperativa, que era este modelo que proponían los socialistas de la época y que proponía su mentor Albert Lange. La cooperativa de producción y también la de consumo, pero sobre todo la de producción, es una estructura legal que tiene un estatuto. Ese estatuto marca las condiciones bajo las cuales los obreros mismos van a discutir las diferentes decisiones a tomar sobre cómo producir mercancía, cómo distribuir los productos obtenidos, etc. Según ese estatuto, que tiene que garantizar, para que la cooperativa tenga validez, cierta simetría en la voz, en el voto de los cooperadores. Y el resultado es no una norma, pero sí una prescripción que tiene validez para todos, que nadie puede violar y que es producto del acuerdo de todos. Cohen analiza la persona jurídica de la cooperativa en la línea de Genossenschaftrecht, el derecho de cooperativa de Otto von Guericke, que en esa época se estaba estableciendo como el derecho alemán. Hay todo un debate muy interesante en esa época sobre cuál es el derecho alemán. ¿Es el derecho romano? ¿Es una mezcla de derecho romano y derecho germano? ¿Es el derecho germano? ¿Qué es el derecho germano? Y está la Spandektenwissenschaft, la ciencia de las pandectas, está la teoría de derecho cooperativa de Otto von Guericke, quien sostiene que el derecho auténticamente germano es el derecho de cooperativa. Es decir, entender al Estado en este sentido. Y Cohen retoma esto y le da una vuelta muy interesante, porque dice: el Estado en realidad es funciona como funcionaría una cooperativa. Entonces, ¿el Estado qué es? Es una abstracción, es una persona jurídica. La persona jurídica no es nadie, no es un sujeto físico. Es una abstracción que nos permite tomar decisiones. Pensemos en una sociedad de responsabilidad limitada, pensemos en una cooperativa. Acá en Argentina estuvo el Hogar Obrero hasta los 80, etc. Las cooperativas que fundó Juan B. Justo en el litoral. Bueno, vos trabajás ese tema, ¿no? Vos sabés, acá en Argentina hubo mucho de esto. Y la idea es que el Estado es una persona jurídica, es una abstracción, como si fuera una cooperativa, es decir, no es un sujeto físico, por lo tanto es una construcción intelectual. Y esta construcción intelectual es justamente idéntica a la ciencia del derecho. Es lo que la ciencia del derecho debe sistematizar e intentar entender. Esta entidad intelectual, que es el Estado, esta persona jurídica, está constituida por su actividad. Es una serie de reglas para realizar determinadas actividades. Y como dije hoy, es un ideal que Cohen obtiene a partir del análisis de las condiciones de validez del derecho. Entonces, es una tarea que tenemos que realizar que es infinita, porque ese ideal del Estado cooperativo nunca lo vamos a lograr del todo. Por eso dice Cohen que es una tarea infinita, eine unendliche Aufgabe. Y es una tarea compleja porque hay que ordenar a las voluntades fácticas de los ciudadanos para que se orienten a ese ideal. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la teoría de Cohen, yo diría en primer lugar, es una teoría que se llama en ética normativa, es decir, acerca de cómo debería ser el Estado. No contiene demasiadas aplicaciones prácticas, no tiene una parte de aplicación muy desarrollada, lo cual vuelve difícil responder esta pregunta: ¿cómo hacemos para construir un Estado socialista? Mi hipótesis es que la clave está en el concepto de autonomía, que es el capítulo 7 de la ética. La autonomía de la voluntad pura, la autonomía de Schein Willens. Un capítulo muy oscuro, muy difícil de entender, y yo lo interpreto a la autonomía como la libertad. Si él entiende la libertad legal en términos de autonomía, y la autonomía en términos de autolegislación, es decir, las condiciones que deben darse para que se dé lugar a una legislación justa. Y ahí distingue 4 niveles de autonomía. En primer lugar, el más abstracto es la autolegislación, que sería esta condición de que los ciudadanos se den a sí mismos su propia ley. Que esa ley que está ahí, yo pueda aprobarla con razones para aprobarla y haya sido discutida y acordada por mis representantes que yo elegí con mi voto. Esa es la autolegislación. La autolegislación es muy general, entonces Cohen da un paso más para concretarlo y habla de la autonomía como autodeterminación.
self-esteem, es decir, no solo el ideal de autolegislarnos, sino el cumplimiento de reglas concretas para que eso sea posible por medio de la autodeterminación de los ciudadanos y de sus representantes. Y la autodeterminación es posible si no hay fraude en las elecciones y todos son elecciones transparentes, los representantes son electos de modo transparente, si los legisladores no son extorsionados, si los legisladores no son sobornados, si los legisladores no son perseguidos por su posición, es decir, si hay voz y voto y hay una cierta simetría en la posición de los legisladores. Por eso Cohen se oponía al Dreiklassenwahlrecht, al derecho de elección por clases de Bismarck, porque decía, eso es abortar la legislación, porque estás presionando a los legisladores de acuerdo a la clase social en la que están, y eso impide además un debate abierto también entre los diferentes grupos sociales. Luego está dice, pero no es solamente necesario que uno pueda actuar, autodeterminarse para poder legislar, también la autodeterminación significa que los ciudadanos puedan expresar su voz directamente, por ejemplo, plebiscitos, consultas públicas. Ahora con el debate sobre el aborto, a Cohen le hubiera parecido muy bien que la gente vaya a hablar, los intelectuales vayan a hablar, que la gente pueda expresarse. En tercer lugar, dice, no solo es necesario que puedan hablar, legislar, etcétera, sino que se puedan identificar con esa ley que se promulgó, que se puedan reconocer como autores de esa ley y por lo tanto se hagan cargo de las transgresiones. Cuando yo transgredo la ley, me hago cargo de esa transgresión porque yo acordé esa ley, me identifico como el autor de esa ley. Es lo que se llama la autorresponsabilidad, dice Self-Morton. Y acá entra toda una serie de discusiones muy interesantes en las que podemos entrar más en las preguntas posteriores, a que hay gente de derecho puede preguntar, sobre la teoría de la pena. Cohen tiene toda una teoría del castigo y de la pena que es muy interesante porque discute la pena de muerte, por ejemplo. Voy a hablar más adelante, quizás. No, ahora voy a hablar de eso. Discute la pena de muerte, etcétera, porque él considera que la pena, una cosa es la pena, que es el castigo que uno tiene que cumplir, estar en la cárcel tanto tiempo, privado de la libertad, etcétera. Otra cosa es la culpa. La culpa es, digamos, el proceso interior que tiene que recorrer el delincuente de lo que hoy decimos reinserción, pero no es eso, es decir, yo reconozco, me reconcilio con la sociedad con la cual yo rompí ese contrato, que es cuando yo elaboro la ley me comprometo a cumplirla. Entonces, que lograr, a través de la educación moral del delincuente, etcétera, que el delincuente pueda volver a verse a sí mismo, eso ya es medio hegeliano, verse así, reconocerse a sí mismo como el autor, como un miembro de la sociedad, y luego pueda reinsertarse. Por eso Cohen estaría en contra de estigmatizar a los delincuentes, en contra de la pena de muerte, mano dura, etcétera, está en contra de todo eso. Pero bien, no solamente tengo que poder identificarme con la ley, sino que tengo que poder, lo que se llama, existir, en los derechos de existencia, que es todo un debate en el republicanismo. Lo encontramos en Daniel Raventós, en Philippe Van Parijs, en Philippe Petit. Los republicanos hoy en día, en gran medida, trabajan en este un derecho a la existencia, lo que Cohen llama la autoconservación. ¿Sí? La autoconservación y Selbsterhaltung sería la necesidad que el Estado garantice a todos los ciudadanos, garantice o haga posible las condiciones, la autoconservación, es decir, que satisfagan necesidades básicas, lo que llamamos un Estado inclusivo. ¿Por qué? Porque si el ciudadano no tiene posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, no va a haber una cierta simetría mínima para que haya una democracia. Porque sí, puede votar cada 4 años a su representante, pero es muy extorsionable, es muy intimidable una persona que no tiene para comer. Es muy comprable, digamos. Aquí está el eco de Rousseau, vieron que Rousseau dice en el contrato social, el ciudadano, no tiene que haber nadie demasiado pobre para comprar a nadie, para que lo puedan comprar, ni demasiado rico para comprar a nadie. Es esta idea que es la tradición republicana, que el socialismo retoma, de que todos tienen que tener un mínimo de acceso a los recursos básicos para llevar una vida digna, para que ese proceso de legislación sea válido. Si no, no es válido, digamos. Sería puramente formal. Y acá es donde entra el debate con el socialismo, ¿sí? Yo acá hay una cita de la ética de Cohen que yo traduje para mí, así que disculpen si suena medio duro, tenía que revisar la traducción. Dice, es medio literal, la autoconservación, cito a Cohen, la autoconservación tiene como supuesto indeleble ante todo al individuo natural.
Para el alma del ser humano no puede comenzarse legalmente nada, ni conseguir nada, cuando ella es el alma del hombre asesinado. El alma puede tener un sentido ético desde el punto de vista legal, solo como el alma de un hombre vivo. Fin de cita. Vos lo pusiste en la publicidad, él lo puso en la publicidad. Y me causó gracia porque es cierto, tenés razón, es el centro de la teoría de Cohen, es esta idea. La autoconservación es el último fundamento de garantía de la validez del derecho, para Cohen, digamos. Y en este punto Cohen entra en debate, según mi interpretación, con el socialismo de esa época, con Mehren, con Schmidt, con Kautsky, con Forländer, Adler, Eisen, etc., Bebel, Bill Liebknecht, Kautsky, porque dice Cohen, entra en debate y en sintonía con esta discusión sobre el socialismo. Cohen se pregunta, sobre todo en la última parte del capítulo 7, la sección D, que es autoconservación, se pregunta, ¿es legítimo un sistema legal en el contexto del modo de producción capitalista? Y él dice, en realidad el capitalismo es un sistema explotador e inmoral, digamos. Un grupo de la población se aprovecha o usa como medio a otro grupo de la población. Estamos hablando de en plena segunda revolución industrial, sin sindicatos. ¿Se acuerdan que los obreros dormían en las fábricas donde trabajaban? Las mujeres y los niños trabajaban, etc. Entonces dice Cohen, el capitalismo, no digo que hoy sea más justo, porque en ese momento a Cohen le impactó mucho eso. Dice, es inmoral porque es profundamente asimétrico, pero también es inmoral porque el obrero no tiene control del proceso de producción. El obrero es como una herramienta, una máquina del proceso de producción. Entonces dice Cohen, para que el obrero sea respetado como fin en sí mismo, es muy importante que él tome control del proceso de producción. Y de ahí la defensa del sistema de cooperativas. ¿Sí? Hace poco leí una entrevista a Mario Bunge, el filósofo argentino, muy interesante, donde le preguntaban qué opina del marxismo. Y dice, si los marxistas fueran consecuentes, tendrían que haber hecho una serie de cooperativas en vez de un Estado tan fuerte y empresas totalmente estatales, sino más un sistema de cooperativas. Y me pareció que lo que decía Bunge va en línea con lo que dice Cohen, la interpretación que hace Cohen del socialismo, ¿no? Dice, el obrero, tiene que tener control del proceso de producción para no ser usado, para que esta simetría pueda ser real, que es necesario para que el derecho sea válido. Y dice, porque en el sistema capitalista el obrero es dueño y fin en sí mismo en su esfera privada, en su casa, cuando vota en el cuarto oscuro, pero es un sirviente en la esfera socioeconómica. Entonces por eso propone explícitamente la forma de producción cooperativa, pero digamos, la cooperativa a cuál le parece importante porque no significa distribuir el ingreso, deberíamos distribuir el ingreso, es decir, repartir entre los pobres el ingreso que se produce, sino repensar el proceso de producción mismo. ¿Sí? Entonces dice, no se trata cito a Cohen, otra vez mi traducción, dice, el problema de la propiedad, dice Cohen, no debe ser transferido de los hombros del empresario capitalista a los hombros del trabajador asalariado. El problema no es la distribución, diría Cohen, yo creo que es bastante problema, pero él cree que no. Dice, no es el problema de la distribución, sino que es cómo se produce las mercancías. Y en este sentido, Cohen es un precursor de lo que hoy en día se llama democracia económica, ¿no? Toda una serie de corriente está, Van der Linden, que lo nombré hoy, entre otros, los republicanos, algunos también, Van Parijs, etc. Una democracia económica. Dice Cohen, la aplicación del imperativo categórico a las relaciones económicas lleva a pensar en una democracia económica. Algunos teóricos de la democracia económica sostienen la importancia de democratizar la empresa. Dice, la empresa capitalista es una estructura feudal pensada como un ejército, donde está el CEO que da órdenes, están los CEOs abajo que obedecen y están los obreros que ejecutan. Pero no hay debate, no hay discusión, etc. Por lo tanto, dice, si los obreros tuvieran más participación en la empresa, se solucionarían muchos problemas como, por ejemplo, los sistemas de salud deficientes, los bajos sueldos, porque los obreros serían afectados. Entonces, como dice Habermas, si consultamos a los afectados, tendríamos normas más justas. Por ejemplo, Van der Linden dice, los obreros se ocuparían más de que la empresa no dañe el medio ambiente porque ellos viven en zonas desfavorables. Entonces,
Son conscientes del daño que produce al medio ambiente la producción así capitalista de riquezas, descontrolada, digamos, y además, si los obreros participaran, habría menos afán de lucro porque habría que repartir lo que se produce. Entonces las empresas serían más chiquitas, y al ser más chiquitas, habría más relación entre los empleados y se podría participar mejor en el gobierno de la empresa. Y finalmente, sí, se podría tomar en cuenta, por ejemplo, la preservación del patrimonio histórico, muchas cuestiones que el sistema capitalista daña despiadadamente y este tipo de modelo empresarial cooperativista quizás podría amortiguar. Entonces, de acuerdo a lo que expuse hasta recién, creo que estamos en condiciones, me parece, de afirmar que la teoría de Cohen está en diálogo con el socialismo de esa época, está en diálogo con las críticas que hacen Kautsky y Staudinger al sistema capitalista. Dicen que Kant no podía responder a eso. Cohen intenta mostrar que sí, que la teoría de la ética kantiana puede ser utilizada para criticar el modo de producción capitalista. También está en sintonía con quienes defendían la necesidad de la independencia, la Selbstständigkeit como fundamento de la justicia social. Dice Cohen, Kant también lo entendería de esta manera, y el socialismo kantiano se puede entender de esta manera, etc. Es decir que mi hipótesis, si quieren pueden leer mi libro, el capítulo de socialismo, es que Cohen está en un diálogo profundo y permanente con el socialismo de aquel entonces. Quería mostrar un poquito esta parte. En la segunda parte me interesa trabajar otra cuestión que tiene que ver mucho con el socialismo de Cohen, este concepto de subjetividad que hablábamos el otro día, que es el problema del antisemitismo. Es decir, Cohen era hijo del cantor de la sinagoga de Coswig, un pueblito ahí en Sachsen-Anhalt. No se consideraba judío, digamos, no era confesional, no era religioso, pero sí se consideraba perteneciente al pueblo judío. Y luego en su vejez se convirtió al judaísmo, escribió La religión dentro del límite de la vera razón, que es un texto de filosofía judía, de teología judía. Ahora bien, el Cohen kantiano, que es el que a mí me interesa, se veía a sí mismo como un judío, y el antisemitismo le permitió pensar en qué sentido la idea de un Estado cooperativo podía contribuir a tratar el problema del antisemitismo y la ética kantiana en general. El problema del antisemitismo no empezó en la República de Weimar, esto se sabe, ¿no? Es muy sabido, pero a veces los documentales son un poco esquemáticos, y uno ve y dice, sube Hitler, en los últimos años de la República de Weimar eran todos antisemitas, la gente se volvió loca y votaban a Hitler y lo soportaban a Hitler. Es muy anterior, siglos. Antes ya Lessing en 1780 con Natal el Sabio lo denunciaba, Mendelssohn y charlábamos también. Ya en el siglo VII empiezan las denuncias por persecuciones contra los judíos en Alemania. Y a fines del siglo XIX esto se vuelve algo un problema bastante espinoso y complejo. Una de las figuras claves del antisemitismo en la época de Cohen, en la época de Bismarck, fue Treitschke, el historiador, ¿sí? Que es una serie de declaraciones poco felices, digamos. Tiene un artículo que se llama Nuestras perspectivas, o sea, Aussiste, donde dicen: los judíos son el problema de Alemania, los judíos vienen de Polonia a vender ropa y terminan siendo dueños de las grandes empresas financieras y manejando el Estado, son un peligro, son un problema. Luego teníamos la Christi Social, era el Partido Cristiano Social, fundado por Adolf Stoecker. Organizaciones estudiantiles antisemitas, la más famosa, la Verein Deutsche Studenten, la Unión de Estudiantes Alemanes, fundada a fines de 1880. Otra organización que manejaba Otto Böckels, un antisemita muy conocido, que publicó un panfleto en esa época que se llamaba Los judíos son los reyes de nuestro tiempo, donde realmente era muy ofensivo contra los judíos. Y otro hecho importante es un proceso judicial que tuvo lugar contra un docente, Ferdinand Fenner, que en un mitin dijo que los judíos, el Talmud ordenaba a los judíos traicionar a los cristianos. Bueno, fue denunciado por el rabino Leo Munk, fueron a juicio y el debate fue caratulado, digamos, la discusión era si el Talmud obliga o no a los judíos a traicionar a los cristianos. Del lado del judaísmo, como perito, fue Hermann Cohen, nuestro filósofo, y del lado de los antisemitas fue Paul Lagarde.
de Göttingen. Y la argumentación de Cohen es interesante, el texto de su argumentación como perito, porque ahí Cohen desarrolla una idea que me parece muy importante en su ética, que es la interpretación que él tiene también de Kant, y que es la interpretación que él tiene del judaísmo. Él dice que el judaísmo es una religión de la humanidad, es decir, que en sí misma contiene una relación a toda la humanidad, no a un pueblo, ni siquiera al pueblo judío. Una religión que prescribe justamente el respeto de toda la humanidad en cada persona como fin en sí mismo, y por lo tanto no puede jamás indicar o prescribir la traición a ninguna otra comunidad, porque no se identifica con ninguna comunidad. Pero contiene una ética profundamente universalista. Ahora bien, Gesine Palmer, que es una especialista alemana, en Cohen tiene un artículo, creo que en Kant Studien, ¿sí?, donde ella señala que el debate estuvo mal planteado judicialmente. Ya el debate fue planteado de modo tendencioso, porque el problema judicial no era si los judíos estaban obligados o no a denunciar a los cristianos, sino si se había ofendido o no a los judíos. Ya el debate supone que los judíos pueden ser, si están obligados a traicionar a los cristianos, pueden ser ofendidos. Y el debate legal era otro, dice Palmer. Me pareció muy buen señalamiento de parte de ella. Bueno, Tietze publica en 1879 este artículo en los Anales Prusianos, que se llama Nuestras Perspectivas, donde tiene una frase poco feliz que dice: Die Juden sind unser Unglück. Los judíos son nuestra desgracia. Cohen responde, es un texto muy conocido, se llama Declaración sobre la cuestión judía, Bekenntnis in der Judenfrage, que es de 1880, reacciona al artículo de Tietze y le dice: los judíos no son la desgracia de Alemania, sino que los judíos son parte de la germanidad, es decir, que la germanidad es judía, charlamos el otro día, ¿no? La germanidad es judía ya en su núcleo. Voy a hablar un poquito más en detalle sobre eso. Dice, la ley, el concepto de ley de la Torá, que es central en el judaísmo, es central también en la cultura alemana. Y esta idea de la legalidad como un valor tan importante, dice Cohen, es el aporte que hicimos los judíos a la germanidad. En este artículo Cohen propone algo relativo a lo que mencionó Pablo cuando me presentó, que es el discurso, propone pasar el descanso sabático al domingo. El debate sobre el descanso sabático, no tuvo un debate en esa época, el descanso como un derecho social, el ocio, el muse, pero si dejarlo el sábado, pasarlo al domingo. Y Cohen dice, pasémoslo al domingo, para mostrar esta integración que tenemos con la cristiandad germana, digamos. La comunidad judía reaccionó. Contra Cohen no aprobaron esta propuesta de Cohen y consideraron la propuesta de Cohen como una propuesta tibia, de intentar reconciliar también esta idea de que el kantismo tiende a reconciliar, tampoco le gustó que tiende a reconciliar a los judíos con los antisemitas, digamos. La cuestión es que Cohen se peleó con Tietze, pero también se peleó con los sionistas, porque a los sionistas no les gustaba Kant, especialmente Buber, ¿no? Y contra Buber, justamente Cohen sostiene que el judaísmo no está identificado con un país, sino que es un pueblo que tiene una cultura itinerante. No tiene un lugar fijo en ningún lugar. Es itinerante porque está en busca de este ideal, que es este estado como ideal, que es la humanidad misma, la autoconciencia misma, en busca de este ideal. Y por lo tanto no tiene ninguna patria, digamos. Hubo otro hecho muy complicado dentro de lo que se llamó la disputa del antisemitismo, que fue la publicación de un artículo de Bruno Bauch en Kant Studien, hace 1917, sobre el concepto de nación, donde sostenía que los judíos son un peligro, esta idea del peligro y la desgracia. Los judíos son un peligro para la comunidad, para la unidad de la cultura alemana, porque la unidad de la cultura alemana tiene que ser hecha en base al suelo y la sangre, el Boden und Blut. Cohen y Cassirer reaccionaron contra Bauch, le pidieron que les dé lugar para publicar una retractación en Kant Studien. De hecho, Cassirer escribió un texto, una retractación, y no se lo dejaron publicar. Entonces se retiraron de la Sociedad Kant, Cohen y Cassirer, un episodio triste, porque ellos habían sido importantes en la Sociedad Kant, en lo que fue la Constitución, y varios también lo siguieron. Bauch tuvo que renunciar también y luego publicó un artículo en el periódico Panther victimizándose como el blanco de la censura judía. Los judíos me censuran, no me dejan expresarme, etc. Pero fue apoyado Bauch por varios colegas. Chaim Soet le escribe a Hartmann en febrero de 1917 que los Kant Studien se habían judaizado por esta influencia que tuvo Cohen y Cassirer cuando se retiraron.
Cassirer tuvo problemas, también por ser judío, para ingresar a la carrera académica. Windelband no apoyó su nombramiento en Estrasburgo precisamente por ser judío. Nathorp le escribe a Gödel en 1902 que le parecía deprimente tener que dar la razón a Cohen acerca del antisemitismo creciente, cuando él quería calmarlo, pero no tenía argumentos para calmar a Cohen, porque el antisemitismo estaba cada vez más fuerte. Y luego otro episodio importante fue lo que se llamó la Guerra de los Espíritus, Krieg der Geister. Hace 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, paralela a la guerra fáctica mundial, se desarrolla una guerra de los espíritus, un grupo de intelectuales alemanes que salieron a defender a Alemania, a la cultura alemana y a la identidad alemana frente a los demás países para intentar posicionar al país un poco en el contexto de esa guerra. Cohen pronuncia una conferencia en la Sociedad Kant en Berlín en 1914 que se llama Sobre la particularidad del espíritu alemán. Y en esa conferencia él defiende justamente contra los antisemitas la participación de los judíos en la guerra. Muchos soldados judíos morían en las trincheras y daban la vida por su patria, que era la patria alemana. Por ahí Cohen intenta otra vez reconciliar las partes. Pero es un texto fundamental que yo traduje al español, que están los escritos judíos de Cohen en la edición de Lilmod, que tradujimos con Marcelo Burelo, que se llama Germanidad del Judaísmo, Deutschum und Judentum, que es un texto que Cohen publicó en 1915, en la guerra también, en el cual intentó mostrar que la germanidad es judía, o que el judaísmo es germano. Y él argumenta a partir de hechos históricos, es decir, los judíos se establecen ya en la época del Imperio Romano, en las riberas del Rin, cuando ahí se fundan varias colonias judías que desarrollan una teología importante, la teología judía. Cada vez que los judíos son expulsados de Alemania, pues se los marca como culpables de la peste negra, vuelven al país. En la poesía medieval, el Minnesang tiene mucho de la poesía judía, Mendelssohn como filósofo judío, la Reforma luterana como una reinterpretación de la idea de ley judía, y sobre todo Filón de Alejandría, como un punto de contacto entre la cultura griega y la cultura judía. El concepto de logos de Filón, dice Cohen, está en el centro del concepto de razón y de la idea como hipótesis, que es el concepto platónico de la interpretación de Cohen, y luego en el concepto del tribunal de la conciencia, como el último árbitro, el tribunal de la razón, en Lutero, en Martin Luther, y la reforma luterana. Es decir, que Cohen ve una continuidad donde el judaísmo siempre estuvo presente en la historia alemana y siempre aportó mucho a la construcción de la identidad alemana. Y finalmente la ética kantiana, que para Cohen es la síntesis entre germanidad y judaísmo, y de la idea del imperativo categórico como ley moral, que para Cohen es justamente un eco de concepto de legalidad que para él es considera inherente a la filosofía judía, a la cultura judía también. Está la famosa frase que leyó Cassirer. Cassirer dio un discurso frente a la tumba de Cohen cuando en el funeral, en el entierro de Cohen. Ese fue publicado y está el texto que yo cité cuando Rodolfo Vicia dio la conferencia, que acá lo traje, que dice, es mi traducción, cito a Cassirer: cuando Moisés se coloca frente a Dios en la zarza ardiente, le pregunta con qué nombre debe denominarlo a Dios. Cuando el pueblo le pregunta cómo se llama el Dios que lo ha enviado, Dios le responde con las siguientes palabras: yo seré el que soy. Diles que yo soy te he enviado a ellos. En esta alta abstracción del yo, en esta concepción de la persona apartada de toda cosificación, en esta superación de todo lo sensible, de toda figuración, por medio del principio espiritual de la personalidad, se enraiza la fuerza auténtica del monoteísmo y su misión universal. Fin de cita. Es decir, que Cassirer interpreta correctamente a Cohen, a la ética de Cohen por lo pronto, como una ética fundada en un concepto nuevo de subjetividad. ¿Qué es el concepto de autoconciencia? La autoconciencia es esta comunidad ideal, que es el estado ideal, del cual hablé hoy, al cual debemos acercarnos construyendo un estado fáctico que se acerque lo más posible a ese estado inclusivo donde todos participan en la legislación y la toma de decisiones públicas. Esta es la autoconciencia, esta es la subjetividad, este es el centro del judaísmo de Cohen para Cassirer y de la ética de Cohen. Me parece que está muy bien
esta idea nueva, esta idea de la personalidad no como algo cosificado. Voy a hablar un poquito de eso. Ya para ir terminando, yo creo que Cohen no solamente participó en la disputa del antisemitismo, sino que la ética de Cohen es una ética pensada para dar idea de este concepto de humanidad que él considera que es intrínseco al judaísmo. La humanidad como una subjetividad ideal, normativa, que está llamada a incluir a todos los seres humanos en su funcionamiento, en su legislación, en su regulación. Esto se ve sobre todo cuando Cohen discute con el concepto de comunidad, que lo ve corporizado en la teoría de Ferdinand Tönnies. Dice, la comunidad es una idea de una comunidad fáctica, la comunidad que es una unidad prepolítica de territorio, de tradiciones, etcétera, de lenguaje, que es previo al Estado. Y el Estado vendría a articular esa comunidad, en la escuela de Fonsavigny, la escuela histórica, etcétera. Dice Cohen, la idea de comunidad tiene un problema, y la comunidad basada en el espíritu del pueblo, el Volksgeist, que era la idea de comunidad que tenían los antisemitas, la idea de la germanidad como una comunidad cerrada en la cual no podía entrar nadie que no fuera alemán, sangre y suelo, como decía Bauch. Esta idea de comunidad de Cohen es epistemológicamente incorrecta, ¿sí? Desde el punto de vista de la filosofía moral y epistemológicamente no se sostiene porque supone el prejuicio de la particularidad, que él desarrolla también en la lógica del conocimiento puro, es decir, la idea de que el concepto de comunidad se construye a partir de la comunidad que vemos, que observamos, determinados rasgos fácticos, que todos hayan nacido en ese país, que todos tengan determinada raza, determinado color de piel, etc. Y dice, eso supone construir un conocimiento ideal a partir de algo que percibimos con nuestros sentidos. Y es al revés, dice Cohen. El derecho, como dije hoy, se fundamenta a través del análisis de las condiciones de validez y la estructura ideal del derecho, no del funcionamiento real. Entonces, el concepto de comunidad es un concepto sesgado que lleva al conflicto, a la lucha de religiones, al antisemitismo, a las guerras, de hecho a la Primera Guerra Mundial que estaban pasando y luego peor también. Y dice, en realidad el conocimiento es una actividad autoproductiva, dice, con el conocimiento se produce a partir de sí mismo y con sus propias reglas. Que esta es la idea que desarrolla la lógica, la filosofía de la ciencia matemático-natural, y en la ética esto se aplica a esta idea que yo dije hoy del derecho como, el sistema del derecho y la ciencia del derecho como una teoría del Estado que se produce a sí mismo, que produce las leyes a partir de sus propias reglas, que es la autonomía como las condiciones de la legislación. Entonces Cohen, yo creo que se hace eco de este debate del antisemitismo también, cuando discute el prejuicio de la particularidad, y discute con la idea de patriotismo. Dice, el patriotismo tiene un déficit de universalidad. Es decir, yo reconozco solamente a mi vecino. Dice, ama a tu prójimo. Dice, la idea cristiana de amar a tu prójimo no debe ser interpretada como amar al prójimo, al que está cerca, al próximo, a mi vecino. Tiene que amar a cualquiera que pueda ser el prójimo, de uno a cualquiera que uno se pueda encontrar en cualquier lugar, en cualquier país. Entonces, acá Cohen reinterpreta en este sentido la idea kantiana de la paz perpetua, y dice, la paz perpetua es la estanciación de la autoconciencia, es decir, que el socialismo tiene que ser internacional. Esto también lo dice Marx. En realidad el socialismo en general era bastante internacional. Y cuando dice el socialismo solo puede ser internacional, porque siempre está el peligro, está el riesgo de cerrarme en mi comunidad. Entonces está pensando en una federación de estados. Y dice, para que se realice la autoconciencia, esta comunidad jurídica universal, es necesario pensar en una federación de estados que en el largo plazo sean socialistas en algún sentido. Porque el capitalismo, dice Cohen, atraviesa a los estados por razones de dominación que hacen imposible acabar con la guerra. Es decir, Kant decía que el comercio iba a ayudar a acabar con la guerra, Cohen dice no. Dice, el capitalismo, en su versión más salvaje de esa época, lleva a que los intereses, no solo el capitalismo, también la monarquía en aquel momento, etcétera, la iglesia, etcétera, los grupos de poder religiosos llevan a atravesar relaciones de dominación los estados, y la guerra va a ser un peligro siempre latente. Solo vamos a estar en paz, dice Cohen, cuando podamos construir esta autoconciencia, esta forma de subjetividad universal que es la humanidad, pensada como una idea normativa en este sentido, en una federación de estados socialistas. Y bueno, este era un poquito
panorama que yo quería darle acerca de la relación entre neocantismo, socialismo y judaísmo en la ética de Hermann Cohen. Les agradezco mucho la atención prestada. Muchas gracias. Ahora sí, un espacio de preguntas, si alguien quiere, o vos, Pablo. Sí, no, por eso, sí, para que nos pregunten. Si a alguien le interesa. Era mucho material junto, por eso les agradezco la paciencia, porque era mucho. Hago una, yo aprovecho. Sí. Que si encontrabas alguna relación entre los desarrollos de Hermann Cohen del cálculo infinitesimal y esta crítica a lo dado, a la comunidad real y la posición del Estado. Sí, es un tema muy complejo, eso es una hipótesis. Yo tengo la idea de que habría que establecer una relación más íntima, que no ha sido muy estudiada, entre la teoría del cálculo infinitesimal y la ética de Cohen. Eso lo charlamos con Hernán Pringue, que está acá un par de veces, y es un tema que está siempre pendiente y habría que hacerlo. Yo lo que creo que es cierto, como dije recién, que para Cohen el pensamiento es una actividad autoproductiva. Es decir, se produce a partir de sus propias reglas. Y por lo tanto es una negación de lo dado, digamos, ¿no? Es una, en el caso de la ética, es una estructura prescriptiva que siempre trasciende lo dado. Siempre nos obliga a ir más allá, digamos, y a pensar en el futuro. Esta idea de la estructura temporal de la ética es siempre pensando en el futuro. Y lo relacionás también con los ideales de la Bildung, del autocultivo, están sí, presentes también. Sí, un tema que no pude desarrollar porque demasiado tiempo lo preparé, pero ya era mucho, es la teoría de las virtudes. La ética, un tercio de la ética de Cohen, alrededor de 200 páginas, es una teoría de la virtud, del capítulo 10 al capítulo 15, sobre el cual estoy trabajando ya hace varios años. Ahora trabajé sobre la humildad, sobre la virtud de la humildad. Muy interesante, eso daría para varias conferencias. Cada virtud es compleja en sí misma. Y la teoría de la virtud sostiene un Estado socialista solo es posible si se desarrollan virtudes socialistas. Es decir, si los ciudadanos son educados a partir de determinadas virtudes socialistas. Una virtud, empieza una educación moral de la ciudad, que digamos hoy una formación ciudadana. La virtud de la humildad, que supone siempre estar dispuesto a autocriticar las propias posiciones, siempre estar dispuesto a criticar el status quo en vista de este ideal moral del Estado. La virtud de la valentía, que supone siempre estar dispuesto a luchar por ese ideal. Estoy simplificando, es muy complejo cada virtud. La valentía, que se cultiva sobre todo en el matrimonio, dice Cohen. La fidelidad. La fidelidad se cultiva fue un lapsus, perdón. La fidelidad se cultiva en el matrimonio, es la fidelidad a ese ideal. Entonces el matrimonio es una escuela de formación socialista para Cohen también. La veracidad, que es la búsqueda del conocimiento, que para él es el motor del socialismo, se cultiva. Vieron las bibliotecas populares, que acá tenemos muchas, de Juan B. Justo, de Alejandro Korn. Es esa idea de las bibliotecas obreras, que en esa época Anthony Domenech, en su libro Fraternidad, tiene un capítulo que se llama El mundo paralelo. Es decir, el socialismo como un mundo paralelo, donde los obreros tienen sus bibliotecas, tienen sus escuelas, tienen sus órganos lugares de recreación, etc., porque necesitan todo eso para poder formarse. ¿Hay alguna pregunta? No es un abuso, ¿no? Que sigamos. ¿Hay alguna pregunta? No. El movimiento asintótico sí, y el mesianismo. Sí. ¿Ahí hay una articulación entre el programa matemático y el pensamiento teológico? Sí. ¿A cuál te referís vos? Sí. Creo que te entendí. El mesianismo, Cohen era un mesiánico, es decir, había dos grandes grupos. Estoy simplificando, lo charlamos con Pablo. Hay muchos grupos en el judaísmo de la época de Cohen. Yo no soy especialista en judaísmo, así que poco puedo decir, pero podemos hablar de dos grandes grupos, que serían el mesianismo, los mesianistas universalistas, que eran los judíos liberales, socialistas, etc. Esta idea que el judaísmo es una religión de la humanidad, no de un grupo, no de un pueblo judío ni de una nación, y los sionistas, ya que el judaísmo es la religión del pueblo de Israel, que tiene que ser, solamente puede ser vivida en el Estado de Israel, hay que volver a superar la diáspora, etc. Entonces, para Cohen, el mesianismo de Cohen es esta idea que él toma de Kant, la lectura que le hace de Kant, de que esta idea que el Mesías nunca va a llegar o no llegó. Entonces, el Estado socialista nunca va a llegar. Es un ideal que nunca tenemos que dar por realizado.
Entonces, esto es asintótico, ¿no? Es decir, siempre estamos mirando al futuro, a ese Mesías que no llega, y mejor que no llegue, diría Cohen, porque así nunca nos damos por satisfechos, sino uno se vuelve soberbio, se vuelve estúpido, se vuelve intolerante, se vuelve agresivo cuando cree tener la verdad, cuando cree que tiene la utopía. Cohen es un crítico en el capítulo 8, el ideal, de la idea de utopía. A él no le gusta esa idea de que hay una idea de Estado que es la ideal y nosotros la vamos a hacer. Y el que no está de acuerdo lo pasamos por la guillotina. Es totalmente contrario a su idea, su interpretación del mesianismo y de la ética kantiana. Así que creo que iría por ahí. Bueno, entonces... Bueno. Bueno. Por favor, sí. Es una virtud. Me preguntaba por el lugar que le da voz a la idea de la voluntad, porque así muy esquemáticamente en mis estructuras me resulta al menos una tensión pensar en el Estado como algo por venir, como algo heurístico, y a la vez pensarlo como más a la manera contractualista, como asociación y como voluntad. Entonces me preguntaba por cómo, sí, no sé si hay una teoría en Cohen sobre eso, pero cómo se articularía. Sí, porque sí, gracias. Gabriela, ¿no? Sí. Gracias, Gabriela. Sí, en Cohen, el capítulo 4 de la ética, que es sobre la autoconciencia, que es el más difícil, que a mí me costó 3 años entenderlo, y muy difícil realmente. Yo lo interpreto así: Cohen analiza en primer lugar la figura del contrato como la forma del Estado. El Estado puede ser pensado como un contrato, es decir, todos nos ponemos de acuerdo sobre cuáles van a ser las normas que nos van a regir. Esa es la forma del contrato, pero el contenido del Estado, la subjetividad que se realiza en la autoconciencia, debe ser pensado como una cooperativa, es decir, como una voluntad producto de la deliberación, que es una voluntad que tiene alguna idealidad, porque no es un compromiso fáctico. Ahí Cohen discutiría en la teoría de la deliberación, está lo que defiende la idea de una negociación, la legislación como una negociación, bargaining. Y eso diría Cohen, la idea de negociación sería: nos juntamos para llegar al acuerdo que más nos guste a todos, pero no nos va a gustar y algo va a tener que ceder cada uno, pero el resultado no vamos a estar de acuerdo. Simplemente lo aceptamos por razones estratégicas. Entonces uno lo ve en la tele, yo lo veía con el tema del aborto, tiene los votos, no tiene los votos, tal legislador se bajó, el otro se arrepintió, el otro no sé qué. Cohen diría: ¿qué es eso? Tiene que ser una deliberación. Y la deliberación presupone una discusión de argumentos en igualdad de condiciones y que gane el mejor argumento. Entonces la voluntad para Cohen tiene un contenido ideal en ese sentido. No es un compromiso fáctico. Y Cohen dice: estamos acostumbrados a ver eso, en su época, ahora también. Te dan los votos, no te dan los votos, se bajó uno, faltó el otro, hay quórum, no dan el quórum, se quedan arriba, los otros están abajo. Eso a Cohen me gustaría. Esta es la idea, que la voluntad es producto de la deliberación, no es un contrato comercial, es un contrato rusoniano. Tampoco es rusoniano, porque en Rousseau la voluntad general es fáctica, es el acuerdo al que llegan los individuos. En Cohen es puramente ideal, digamos, es simplemente el contenido que tiene esa idea de autoconciencia, como, digamos, el contrato sería como la forma en la cual yo puedo llegar a eso, pero constituye un polo de idealidad. Son acuerdos fácticos, sí, pero no son meramente fácticos. No sé, mi interpretación de Rousseau, Rodolfo, que trabajó mucho, me da vergüenza. Todo es así, yo lo voy a hacer, Rousseau, no entiendo eso. No sé si te respondo. Sí. Hay algo de Platón, sí, pero la lectura de Cohen de Platón es una lectura muy particular, porque él lee la idea platónica como una hipótesis. Si la idea platónica sería hipótesis, que el pensamiento, la hipótesis sería la autoproducción del conocimiento por parte del pensamiento. Ortega y Gasset estudió con Cohen en Marburg y tiene un texto que dice: Nator lo encerró a Platón en esa idea, en ese cuartito, entendía la idea como una hipótesis matemática y no lo dejaba salir a Platón de ahí, dice, porque es más compleja la idea platónica. Sí, también. Sí, también, bueno, también trabajó sobre Don Quijote, pero eso está en el capítulo sobre la humildad, que yo quería hablar un poco, pero lo voy a anotar, lo voy a dejar sin cena, pero sí, eso da para otro tema también.
La verdad es que creo que todos hemos disfrutado de esta conferencia. Es una conferencia que reúne dos notas distintivas que raramente entran en conjunción, por lo menos que es el aspecto político, el aspecto epistemológico y aparte, bueno, la prodigalidad de tu cultura que a todos nos hechizó. Bueno, a todos, muchas gracias a todos.